tal? Buen día, ¿cómo están? Pues, si no me equivoco, como decía Gama, estamos en el capítulo 28, último capítulo del libro de los Hechos. Y si no me equivoco, este es el episodio 52. Nos hemos echado 52 domingos estudiando este libro, obviamente con sus respectivas pausas, con algunas series ahí en intermedias. Pero finalmente, a veces se ve un poquito lejos que iniciamos por allá de abril del año pasado y que estamos ya terminando agosto y cerrando el libro de los Hechos. Y yo creo que, como decía Gama, pues ha sido un libro que nos ha traído bastantes bendiciones, muchas cosas que hemos aprendido de diversos personajes, diferentes situaciones. Y yo espero que con el favor de Dios, pues hoy podamos cerrar este libro, aunque decía Gama que todavía hay por ahí un episodio adicional para hacer algunas reflexiones. Y pues ahí donde están les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para poder entrar de lleno a su palabra. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de congregarnos, de bendecir tu nombre, pero también en este momento de reflexionar en torno a tu palabra. Y Señor, yo te pido que me ayudes a hablar lo que tú quieras que se comunique en esta iglesia. Habla a través de tu palabra, Espíritu Santo, permanece en este lugar. Tú eres el invitado de honor entre nosotros. Gracias te doy por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén. Quiero comenzar con una breve ilustración para poder entrar en materia. Y vamos a imaginar que tú recibes una invitación para acudir a alguna boda, ¿no? Entonces, esa invitación te están haciendo de alguna manera un llamado. Hay un llamado a que tú acudas a una celebración importante. Y vamos a pensar que no es aquí cerca, es en un lugar que no necesariamente conoces bien. Y entonces, pues tienes que indagar un poquito de cómo llegar a ese destino, ¿no? Cómo llegar a esa ciudad o a ese poblado. Incluso si dijeras, pues yo sí conozco esa ciudad, probablemente no vas a conocer necesariamente dónde va a ser la reunión. Entonces hay que buscar el salón de fiestas o la congregación o el templo, a donde tengas que dirigirte. Y probablemente algunos de ustedes recordarán cuando hace algunos años atrás que tenías que viajar y tenías que comprar la famosa guía Roji, ¿no? Algunos de ustedes compraban la guía Roji, traían por ahí la guía Roji o planeaban, porque a mí me tocaba sentarme con mi papá en la tarde anterior al viaje y empezar a marcar la ruta, ¿no? Y decir, mira, vamos a tener que tomar esta carretera y luego vamos a tener que indagar esta salida. Y yo era el copiloto de mi papá, algo que me gustaba mucho hacer con las famosas guías Rojis. Los jóvenes me están volteando a ver como de, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo Mike? ¿Qué son las guías Rojis? Eso ya no existen. Ahora tienes Waze, ahora tienes Google Maps. Y entonces, ahora ya no batallamos tanto con una guía Roji, sino que pues tienes una aplicación y pones hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? Y dentro de esta aplicación, no importa la aplicación que prefieras, no importa si se trata de Waze o si se trata de Google Maps, gracias. Bueno, para los que no conocían las guías Rojis, estas eran las guías Rojis, eran unos libritos dependiendo del mapa que quisieras, todo México, una ciudad, un estado. Y como les decía, pues hoy día ya tenemos otras aplicaciones, ¿no? Pero independientemente si usábamos la guía Roji o si ya usamos una aplicación con tecnología GPS, lo que van a requerir cualquiera de estas dos es que tú tienes que identificar el origen. Si no sabes dónde estás, si tú no le permites a la aplicación que conozca tu ubicación, no sirve de nada. Necesitas autorizarle a la aplicación que esté activa tu ubicación. Necesitamos identificar el origen y necesitamos forzosamente darle un destino, si no simplemente nos va a decir, pues usted está aquí y se acabó. Si tú le marcas en la aplicación a dónde vas, pues te va a trazar una ruta. Pero no, sería muy raro que agarras el celular y dijeras, pues a ver a dónde voy hoy, ¿no? Y le pones cualquier cosa.
sino que tienes que utilizar esa aplicación, o en su momento alguno de los mapas, sabiendo que hay un llamado e incluso un propósito por el cual te vas a dirigir a X o Y lugar. Yo por eso les decía, cuando tú recibes una invitación a una boda, estás siendo convocado a participar de esa ceremonia, hay un propósito para hacer un viaje y entonces desde tu origen hay que marcar el destino al que queremos llegar. ¿Y por qué les platico todo esto? Porque, como les decía al inicio, estamos en Hechos 28, después de una larga travesía de múltiples viajes, de múltiples recorridos, de múltiples escalas, de diferentes ciudades que se han visitado, pero todo eso por un llamado y un propósito. Y hoy me voy a concentrar en la vida de Pablo, aunque obviamente el libro de los Hechos abarca a muchos más personajes. Y si ustedes recuerdan lo que vimos por allá en Hechos capítulo 9, versículo 15, ahí es donde ocurre la famosa conversión de Saulo, cuando Saulo cae y Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Pero luego un poco más adelante Ananías también se involucra y esto es lo que dice el verso 15. El Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, haciendo referencia a Saulo, después Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Pablo va a cumplir un propósito muy importante que es el de compartir el evangelio a judíos, los hijos de Israel, a gentiles, pero también va a estar en presencia de autoridades. Y lo hemos estado viendo en los últimos capítulos. Ha estado en juicios, pero no nada más para ser juzgado, sino para que aproveche esa oportunidad y comparta del evangelio. Pablo fue obediente a este llamado. Y también ya lo vimos a lo largo de las Escrituras, a lo largo de nuestro estudio de Hechos. Ya vimos a Pablo que de manera inmediata predicó en Damasco y en Jerusalén, eso está ahí también en Hechos 9. Luego fue llevado por Bernabé para enseñar en Antioquía, donde por primera vez se le llaman a los creyentes cristianos. Posteriormente hay 3 viajes misioneros que también estudiamos, ¿no? Desde Hechos capítulo 13 hasta Hechos capítulo 21. Y aunque hoy estamos concluyendo el último capítulo de Hechos, sabemos que Pablo siguió haciendo muchas cosas más fuera de lo que tenemos ahí en Hechos capítulo 28. Pablo fue obediente al llamado, tenía un propósito y lo emprendió. Y en Hechos capítulo 20, en medio de el último viaje misionero, también estudiamos este pasaje cuando Pablo se está despidiendo en Mileto, está dando un discurso de despedida. Y fíjate lo que dice Pablo en Hechos 20, como recordatorio. Cuando vinieron a él, está hablando de los ancianos de la iglesia local, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía muy bien que a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución que ahora él estaba sufriendo, él seguiría compartiendo el evangelio. Y les dice, y les consta, ustedes son testigos de eso. Y sigue la escritura, verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ya sabía que iba a haber problemas. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A pesar de las dificultades, yo sé que me voy a ir a enfrentar a esas cosas, pero yo voy a ir a cumplir lo que me han llamado a hacer. Y aquí quiero hacer una breve pausa como un recordatorio de todo lo que hemos estado explorando hasta el momento.
Pablo tenía muy claro su llamado. Si tú lo asocias con el ejemplo que te ponía al inicio de recibir una invitación para una boda, ahí está el llamado. Está muy claro, ¿no? El día tal, a las tales horas, te invitamos a que nos acompañes a la boda de fulanito y perenganita, ¿no? Ahí está el llamado. Pablo tenía claro su llamado. Y como tenía claro su llamado, tenía claro su propósito. Si tú tienes claro el llamado, pues entonces vas a tener claro el propósito de hacer un viaje. Y si tienes claro el propósito, pues también hay que tener claro el destino, ¿no? Si la boda no es aquí en Tecamachalco y es en Puebla, pues hay que ir a Puebla. Y si tú tienes claro el destino, también va a ser claro el camino que se tiene que trazar. Y eso es algo que observamos en un Pablo. De lo que nos lleva desde tener un llamado, un propósito, definir el destino y por ende trazar el camino que se tiene que recorrer. Y eso que Pablo no tenía ni guía Roji, ni Waze, ni Google Maps. Y pudo trazar el camino que necesitaba, primero que nada, rumbo a Jerusalén, pero eso no se iba a detener ahí. Porque capítulos más adelante, cuando vimos Hechos capítulo 23, ya está en Jerusalén, ya está Pablo ahí en Jerusalén y dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Y estamos 5 capítulos anteriores. Pero ya había cumplido primero el propósito de llegar a Jerusalén, pero ahí no se detenía el viaje. Ahora teníamos que ir a Roma. Y tras una larga travesía que ya recorrimos, ya exploramos desde el capítulo 23 hasta este momento, el 27 del domingo pasado, pues Roma es el nuevo destino para Pablo. Déjame leerte una especie de resumen de lo que va a abarcar esta nueva travesía. Dice, Pablo inició en Cesarea su viaje de 3,200 kilómetros hacia Roma. No fue cualquier viaje. 3,200 kilómetros hacia Roma. Para evitar los mares abiertos, seguían la línea costera. En Mira tomó una embarcación rumbo a Italia, llegó con dificultad a Gnido, luego pasó a Creta para desembarcar en buenos puertos. La próxima parada fue Fenice, pero fuertes vientos desviaron la nave que se dirigió al sur, costeando la isla de Clauda. Luego anduvieron 2 semanas a la deriva hasta que naufragaron en la isla de Malta. Eso es lo que estudiaron la semana pasada. Y más o menos, para ponerlo ahí en un mapa, del lado derecho hasta abajo está Cesarea, y como decía la lectura, en lugar de cruzar mar abierto, por lo peligroso que podría ser, porque tenían que hacer paradas, porque tenían que recargar suministros, pues van bordeando la costa. Y lo que sucede en el naufragio ocurre ahora sí en esta zona de mar abierto acá. Después de haber recorrido eso, tienen la tempestad, el naufragio y llegan a la isla de Malta. En el capítulo 27, la semana pasada estudiaba en esta porción, dice, con todo es necesario que demos en alguna isla, decía Pablo. Y el versículo 44, como termina el capítulo, dice, así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Nuestro capítulo 28 comienza diciendo, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y esta isla de Malta, solamente algunas cuestiones, hoy vamos a ver varias ciudades, en este pasaje aparecen varias ciudades, simplemente voy a hacer algunas menciones como para que comprendas en qué lugares estaba Pablo. La isla de Malta estaba a unos 93 kilómetros al sur de Sicilia. Esta isla tenía puertos excelentes y contaba con una ubicación ideal para el comercio. Aun cuando en el mapa veías que era algo tan chiquito, por su ubicación era muy importante. Y ahí es donde llega Pablo. Y en el verso 2 dice, los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos
a causa de la lluvia que caía y del frío. En la Nueva Versión Internacional dice, en lugar de los naturales, los isleños. Y dice, nos trataron con extraordinaria bondad. Son bien recibidos por las personas que estaban ahí. Y estos isleños tenían ancestros fenicios. Ellos eran gentiles. Estos isleños también estaban completamente romanizados. Ellos estaban acostumbrados a todo lo que tenía que ver con la cultura romana. Y una de las razones importantes por las cuales Lucas nos tiene que platicar sobre el tema del clima es porque eso va a implicar que tienen que permanecer ahí. Tienen que quedarse ahí. Por eso dice ahí que a causa de la lluvia que caía y del frío, porque en esta isla llovía y hacía frío a finales de octubre o a principios de noviembre. Y entonces, pues ya te imaginarás que acaban de vivir una gran tempestad, pues con lluvia y con frío sería una muy mala manera de volver a subirse a una embarcación. Y entonces nos marcan la pauta de que por el clima tienen que permanecer en este lugar. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Primero que nada, aquí aparecen los juicios que emitimos como personas, ¿no? Y entonces, pues han escuchado algunas historias sobre quién es Pablo. Acuérdate, él viene como preso, él no viene viajando libremente, él viene preso. Y ya escucharon de la gran tempestad que tuvieron, que naufragaron, que cayeron a esta isla, y para acabarla de amolar, está preparando ahí la leña y se le viene una víbora encima a Pablo. Y dice, no hombre, pues sí, pues quién sabe qué habrá hecho Pablo, ¿no? Se lo merece. Y hay veces que esa es nuestra manera, a veces natural, de reaccionar ante las dificultades que personas están viendo. Hombre, pues ¿qué habrá hecho? ¿No? Híjole, ya le cayó el juicio divino. Y aquí es como el argumento que están emitiendo, y en el entendido que se trataba muy probablemente de una víbora venenosa. Versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora acuérdate, estamos lidiando no con judíos, estamos hablando con fenicios, con gente que está acostumbrada a la cultura romana, múltiples dioses, y de pronto dicen, caray, no, que se me hace que probablemente sí puede ser un homicida, pero tal vez es un dios porque no le ha pasado nada. Y eso ya lo habíamos visto también en Hechos. En otra ocasión también ya habían opinado que Pablo podría ser un dios y que venía acompañado con alguien más que también podría haber sido un dios. Pero aquí la pregunta sería, pues ¿cómo es que Pablo no padeció daño alguno? ¿Cómo es que no le sucede nada aún cuando está siendo atacado por una víbora? Y bueno, yo creo que la Escritura también no lo responde. Si nosotros regresamos a Hechos 27, en primer lugar, si recordamos algunas cosas que suceden en medio de la tempestad, en otras palabras, no necesitábamos una víbora para que Pablo muriera, él se hubiera podido quedar en la tormenta. Pero si recordamos lo que ocurre en la tempestad del capítulo anterior, dice lo siguiente. Pablo está hablando, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Imagínate toda la gente asustada en esa embarcación. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Sí? La nave se va a destrozar. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y el César, ¿qué crees? No está en la isla de Malta.
Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Primer cosa, la víbora no le hizo el daño porque había una promesa de parte de Dios de que él iba a llegar a un destino llamado Roma, donde iba a comparecer ante el César, y pues en la isla de Malta no iba a llegar el César. Y Pablo había confiado en esta palabra de Dios, nadie se va a morir, y eso incluía a Pablo. No nos vamos a morir, ¿sí? Perdimos todo, no nos vamos a morir. Pablo estaba confiando en la palabra que Dios le acababa de dar en días anteriores apenas. Vamos para allá. Y no solo eso, tal vez podemos recordar un pasaje que aparece ahí en Marcos capítulo 16, verso 15 al 18, el Señor Jesucristo hablando, y probablemente Pablo también conocía de este pasaje, o no tanto del pasaje, más bien de lo que el Señor Jesucristo había dicho. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús también había prometido que pasarían por ciertos peligros y no les pasaría nada. Ahora, lamentablemente, hay ciertos pasajes que se toman y se utilizan para crear algunas doctrinas medias equivocadas. Y en la Edad Media, algunos conocedores de esta escritura decían, pues yo soy creyente, vamos a desafiar lo que dice la escritura y vamos a tomar serpientes entre nuestras manos y no nos debe pasar nada porque la escritura dice. La Biblia de Estudio de la Vida Plena dice, tomar serpientes en la mano o beber veneno no se debe convertir en un rito. O sea, no fue una enseñanza del Señor para decir, a ver, hoy hermanos, este domingo vamos a traer serpientes y vamos a traer veneno. ¿Quién quiere pasar al frente y ver si son creyentes o no? ¿No? Porque fíjate, lo que dice la escritura anterior dice, en mi nombre tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque además dice la parte anterior, estas señales seguirán a los que creen. Entonces este pasaje no es para generar un ritual, un rito, ni una prueba divina u ordalía. Esto es lo que sucedía en la Edad Media que te decía. Era como una especie de desafío de ver si sí o no eras creyente, pero también si sí o no Dios cumplía con su palabra, a fin de probar la espiritualidad de uno. Esas son promesas dadas a los creyentes que encuentran tales peligros en su servicio a Dios. Repito, Pablo tenía una encomienda, un llamado, y además Dios le había dicho, no te vas a morir porque necesitas llegar al César. Puede ser una prueba a la que se haya enfrentado, pero al final del día estaba a salvo. Y la Biblia de Estudio Diario Vivir dice, Dios le prometió a Pablo una travesía segura y no permitiría que nada detuviera a su siervo. La víbora venenosa que mordió a Pablo no pudo causarle daño. Y eso es lo importante para nosotros. Nuestras vidas están en manos de Dios, sea para continuar o terminar en el tiempo de Dios, porque eso no depende de nosotros. Pablo tenía aún tareas que Dios quería que las llevara a cabo. Y yo creo que todos podríamos pensar en un momento de nuestras vidas, especialmente los que ya son un poquito más mayorcitos, que tuviste tu vida así de decir, híjole, ¿qué se me hace que aquí esto se terminó? Así, que tal vez cuando la gente dice que ves la vida pasar y dice, no, yo creo que ya me morí. Y sigues aquí. Porque aún hay tareas que todavía no se concluyen. Hay cosas que Dios todavía quiere que tú concluyas. Y yo estoy seguro también que hay momentos que ni nos hemos dado cuenta que nuestra vida estuvo en peligro de muerte y que Dios nos libró y tal vez ni te diste cuenta. Y aquí estamos. Hemos emprendido viajes, hemos pasado por pruebas, hemos pasado por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Accidentes probablemente, y aquí estamos.
Y Dios todavía tenía un propósito y por varios años por delante para Pablo. La víbora no le hizo daño. Seguimos en la escritura. Versículos 7 al 9. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Publio era un oficial romano, era el de más alto rango que estaba en ese lugar. Versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Y mira, yo sé que de repente podemos ser un poco desesperados. ¿A dónde tenía que ir Pablo? Él tenía que ir a Roma. El viaje que él tenía en mente era, yo voy a ir con el César. Pero por una tormenta llegó a una isla llamada Malta. Y por la temporada en la que se encontraba, pues se tuvo que quedar ahí. Pero Dios también tenía un propósito para su estadía en esta pequeña isla. Y de pronto, el padre de la persona más importante en rangos oficialidad romana está enfermo. Pablo lo sana y no solamente a él, sino que vienen otras personas que también son sanadas. Y probablemente la gente local seguía diciendo, mira, este Dios está emitiendo sanidad, ¿no? Por su concepción. Y tenemos que comprender muy bien cómo es que Pablo sanaba a las personas. Porque yo estoy seguro que aunque no lo vemos ahí de forma inmediata, Pablo aprovechaba estos momentos en los que sí ocurrían milagros, había sanidad, pero aparte, de manera inmediata debería haber estado compartiendo el evangelio. Porque también en Hechos capítulo 19, algo que ya vimos antes, cuando Pablo estaba en Éfeso, dice la escritura, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿A quién utilizaba? A Pablo. Pero Hechos 19 dice que Dios era quien hacía los milagros. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dios hacía milagros por la mano de Pablo. Ahora, lo malo es que después, cuando tú lees este tipo de cosas, se le atribuye la sanidad a ciertos objetos o a ciertas personas, ¿no? Ahorita ha estado en procesión un santo, ¿no? Visitando Puebla en diferentes lugares, y andan ahí las reliquias viajando de un lado a otro, y tú ves la devoción que la gente le tiene para acercarse a una reliquia, a un pedacito de hueso de un santo. Y van y justo lo que hacen es que llevan su pedacito de tela y lo embarran ahí en el vidrio para llevárselo a su casa, porque ahí ya está la divinidad ahí plasmada, la santidad o lo que sea. Y eso le quita el mérito a quien está haciendo el milagro, ¿no? Pero hay una devoción impresionante detrás de una reliquia que es un pedacitito de hueso que anda por aquí en México. Santiago capítulo 5, versos 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y nuevamente indica, y el Señor lo levantará. Pablo estaba convencido que esta sanidad que se lograba no era por él, venía de parte de Dios. Y estoy seguro que después de traer sanidad venían las predicaciones de, ¿ven lo que acaba de ocurrir? Pues es Dios actuando en este lugar. Y ahí se aventaba otra predicación que no tenemos aquí. Versículo 10. También había fines prácticos por los cuales estas personas estaban siendo sanadas. Porque después de traer sanidad había un agradecimiento, y decía el verso 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Estas personas que han sido sanadas ahora quieren venir a honrar a Pablo. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias, trajeron lo que necesitaban para poder seguir su viaje. Pasados 3 meses,
nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Ahora, aquí ya pasaron 3 meses. Se mantuvieron en la isla 3 meses porque ahora, a finales de febrero o principios de marzo, ya es nueva época para navegar. Estamos en tiempo, en buenos tiempos para volver a navegar. Entonces fueron 3 meses en los que Pablo pudo estar bendiciendo este lugar, pero también que se estuvieron haciendo de cosas para poder zarpar. Tenían que esperar una nueva embarcación, tampoco la había, y hasta que ya estábamos en temporada de navegación, pues llega un nuevo navío y dicen, pues nos vamos a subir ahí. Y aquí solamente como contexto histórico, probablemente has visto en películas de piratas o algún otro tipo de ese tipo de embarcaciones en las que siempre traen una insignia, puede ser en la misma madera o con algún otro material que va decorando el navío. Pero esa insignia normalmente representa a algo o a alguien más. Este navío tenía a Cástor y a Pólux. Y estos jóvenes eran los 2 hijos de Zeus. Eran deidades protectoras de los marineros. Estos dioses que también se conocen como los dioscuros eran dioses gemelos de la mitología griega. Y se creía pues que ellos iban a ir protegiendo el navío. Acuérdate que esta no es una nave que viene de Alejandría, no es un navío de cristianos o creyentes. Pero solamente como una cuestión histórica de saber que están siendo custodiados y resguardados por estos dioses que se les atribuía a esto. Pero recordemos entonces que el naufragio ocurre en la isla de Malta, donde la tripulación pasó 3 meses. Finalmente otra nave les da pasaje por otros 160 kilómetros hasta Siracusa y de ahí a Regios para el segundo día anclar en Puteoli. Entonces, de Malta, que está acá hasta la izquierda, van a ir hacia Siracusa, de ahí a Regio, que está en la puntita de Italia, y después van a emprender un viaje un poco más largo hacia la mitad de Italia, un puerto llamado Puteoli. Entonces retomamos ahí nuestra lectura en Hechos capítulo 28, versos 12 al 13. Llegando a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y aquí aparecen 2 ciudades más. Siracusa era la ciudad principal de la isla de Sicilia y Regio era una colonia griega en la costa de Italia. Como punto estratégico era objeto del cuidado especial de Roma. Ya te imaginarás, estaba en la mera puntita, o sea, era la entrada de parte del sur hacia Italia. En consecuencia era un aliado real, el puerto era un refugio en aguas de difícil navegación. Porque si todo lo de ahí eran mares abiertos, pues llegabas a un puerto en la mera punta de Italia. Otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Y Puteoli era el puerto más importante de Roma, a 120 kilómetros de distancia, con una población judía y cristiana. Ya ahí había personas tanto judías como cristianas. Versículo 14. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Aquí aparecen 2 ciudades más. El foro de Apio era un pequeño pueblo ubicado a 69 kilómetros de Roma, y las 3 tabernas era un pueblo situado a 53 kilómetros de Roma. Ya está ahí, prácticamente ya llegó a donde tenía que llegar. Una taberna no es lo que hoy día pensamos. O sea, como que asociamos una taberna tal vez con una cantina, con un bar. Una taberna era un lugar de alojamiento para los viajeros. Entonces, muy probablemente estos eran lugares para la gente que estaba viajando en estos puertos tan importantes.
Pero algo que de pronto puede causar un poco de ruido es, si tú leíste ahí, dice que hallaron hermanos. Está llegando a Roma y está hallando hermanos. Si tal vez todo el relato previo a la llegada a Roma, pues lo hemos concentrado en Jerusalén y en Judea y en Samaria, y eso se entiende que pues, por ahí ya te pudieras encontrar a creyentes. Y de pronto aquí dices, oye, estos hermanos les ruegan, quédense con nosotros unos cuantos días. Y entonces, pues, ¿cómo es que Pablo encuentra hermanos cristianos aquí? ¿Cómo es que ya encuentra hermanos cristianos? Mira, la Biblia arqueológica habla de un documento llamado el Decreto de Nazaret, un documento muy importante, y en este Decreto de Nazaret se habla de un grupo de creyentes que se había establecido en Roma desde el principado de Claudio a finales del 40 después de Cristo. Y este viaje ya estamos un poco más adelante. Entonces, este decreto decía que ya había por ahí creyentes desde el 40 después de Cristo. En la Biblia de Estudio Diario Vivir dice, el mensaje del Evangelio se había esparcido por Roma en formas diversas. Muchos judíos que vivían en Roma visitaron Jerusalén durante las fiestas religiosas. Algunas quizás asistieron a Pentecostés, creyeron en Jesús, llevaron el mensaje a su regreso a Roma, y también Pablo escribió su carta a los romanos 10 años antes de visitarlos. La carta a los romanos se escribe previo a esta visita. Entonces obviamente ya había gente establecida ahí. Y de manera natural, cuando escuchan que un Pablo anda por ahí, pues dice, Pablo, quédate unos días aquí, queremos que estés con nosotros. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y como sabemos, Pablo estaba como una especie, no estaba en una cárcel como tal, ¿no? Era como una especie de arresto domiciliario. Tenía ciertos privilegios por ser ciudadano romano, por haber apelado, por estar en camino a ese juicio. Pero lo que sucede a continuación es que una vez más Pablo va a predicar. Eso es algo que hemos visto en un patrón constante. No importa en qué lugar, no importa con qué personas, no importa qué autoridad tenga enfrente, Pablo va a aprovechar la ocasión para predicar. Y en el verso 17 comienza su mensaje. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Ya lo hemos visto en otras ocasiones en los que incluso las autoridades decían, híjole, pues si no hubiera apelado al César, ya lo dejábamos ir libre, pero como apeló al César, pues tiene que seguir emprendiendo su viaje. Y está haciendo referencia a estos juicios previos. Versículo 19 al 20. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y nuevamente Pablo va a hacer referencia a esta esperanza. ¿Se acuerdan que todo el problema estaba ocasionado por el tema de la esperanza de la resurrección, siendo Jesús el primero de los resucitados entre los muertos? Y dice, no, yo estoy aquí, estoy en prisión por este problema. Y Pablo tenía muy claro que a pesar de estar en cadenas, él tenía que continuar con ese llamado, ese propósito. Si ustedes recuerdan lo que dice Efesios capítulo 6, en Efesios 6 es cuando vemos la armadura de Dios, y hacia el término de la armadura de Dios, Pablo termina diciendo lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y dice Pablo al final de este pasaje, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Soy un representante de Cristo, soy un embajador, aunque en este momento en cadenas. Y voy a seguir haciéndolo, no importa esa condición. Pablo quería predicar el Evangelio en Roma, finalmente llegó ahí encadenado, a través de naufragios y después de muchas pruebas. A pesar que pudo haber deseado una travesía más fácil, sabía que Dios lo había bendecido mucho al permitirle reunirse con los creyentes en Roma y predicar el mensaje a judíos y a gentiles en esa gran ciudad. Dios hizo que todas las cosas redundaran para el bien de Pablo. Otra Biblia dice, Pablo había deseado predicar el Evangelio en Roma y también Dios había querido que él lo hiciera. Sin embargo, Pablo llegó a Roma encadenado y solo después de retrasos, tormentas, naufragio y muchos contratiempos, aunque Pablo permaneció fiel, Dios no hizo que su camino fuera fácil ni libre de obstáculos. También el creyente de hoy puede estar en la voluntad de Dios y serle fiel en todo momento, y sin embargo, verse encaminado por sendas desagradables y obstaculizadas por dificultades, pero aún así puede estar seguro de que Dios obra en todo para el beneficio de quienes lo aman. Regresando a la analogía del inicio, tú puedes poner en el GPS que te lleve al tal lugar, ¿no? Y te marca la ruta. Y te dice, tiempo estimado, 40 minutos. Ah, perfecto. Y ya cuando vas en el camino, de pronto te empiezan a lanzar algunas alertas, ¿no? Así de, accidente reportado más adelante, ¿no? Tiempo estimado en tráfico, embotellamiento de 15 minutos. Pues no me habían dicho que eran 40 nada más. Pues ya en el camino van ocurriendo cosas, ¿no? O de pronto, nueva ruta, recalculando ruta, porque aparentemente hay un bloqueo, el accidente está más complicado de lo que parecía, hay obras, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso va a ser normal en la vida. Probablemente tienes bien marcado de dónde sales, hacia dónde quieres ir, puedes planear en consecuencia, todo parecía ir muy bien y de pronto hay tormentas, de pronto hay naufragio, de pronto hay situaciones complicadas que hacen que se tenga que recalcular la ruta. Pero el objetivo no ha cambiado. En el camino las cosas tienen que acomodar, pero en el objetivo no ha cambiado. Verso 21 y 22. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. Porque acuérdate que parte de la acusación era que vengan tus acusadores y digan, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hablando de, ¿recuerdas el camino de los creyentes de Jesucristo? Oye, pues lo único que sabemos es que hablan bien mal de los cristianos. A ver, cuéntanos. La Nueva Versión Internacional dice, pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta. Y nuevamente se abre la apertura, así como otras autoridades le decían, oye, yo también lo quiero escuchar. Aquí estas personas también dicen, pues a ver, cuéntanos, danos tu punto de vista. Y se permite hablar a un Pablo. Y entonces en el verso 23 y en el verso 24 dice, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y se reúne la gente y Pablo está nuevamente predicando, hablando del reino de Dios.
haciendo referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces, haciendo referencia a la ley de Moisés y a los profetas, pues Pablo está compartiendo. Y si ustedes recuerdan, cuando Jesús resucita y está en el camino de Emaús y estos hombres no lo reconocen, Jesús les comparte sobre él mismo haciendo referencia a la ley y a los profetas. Porque sabemos muy bien que la escritura del Antiguo Testamento va a estar apuntando a Jesucristo. Y entonces dice ahí que algunos sí creían y otros no. Y eso es algo que vamos a ver todo el tiempo, no importa la época, no importa el lugar. Algunos van a creer y algunos no van a creer. Algunos nada más estaban así como de, híjole, Pablo tiene razón. Y otros decían, no, este está loco, como ya lo habían tirado de loco antes. Y en base a eso, Pablo va a citar al profeta Isaías. Versos 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Citando a Isaías capítulo 6. Y de forma muy interesante, Jesús mismo cita esta escritura cuando está explicando parábolas. Cuando los discípulos le preguntan, oye, ¿por qué hablas por parábolas? También cita esta escritura. Y dice, para que algunos entiendan y no entiendan, y parece como un trabalenguas. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. En la parte que dice ahí que se ha engrosado. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Y está conectándolo directamente con este grupo de personas que deciden no creer, que están en el punto de decir, yo no voy a creer, porque ese corazón está totalmente insensible. Y yo creo que parte de nuestra oración es que Dios nos haga sensibles, que no nos volvamos unos insensibles espirituales, porque lo contrario llega un punto en el que ya no escuchas la voz de Dios, ya no quieres ver lo que Dios te está tratando de mostrar. Dios le dijo a Isaías que el pueblo rechazaría su mensaje y permanecería indiferente al llamamiento profético del arrepentimiento. En realidad, su predicación volvería el corazón de ellos aún más contra el Señor. No obstante, Isaías tenía que predicar fielmente el mensaje impopular de juicio. La Biblia Plenitud dice, aquellos que ya han cerrado sus ojos y oídos no se darán cuenta del significado de lo que ven y oyen, y por tanto no se arrepentirán ni recibirán el perdón de sus pecados. El hecho de tener un corazón sensible, de tener oídos dispuestos, de tener ojos dispuestos, permite que venga un auténtico arrepentimiento. Hace rato Gama, mientras explicaba uno de los cantos, decía, la clave está en la humildad. Las personas que no son humildes no tienen un corazón sensible. Su corazón está engrosado, sus ojos están velados, sus oídos es, yo no tengo nada que escuchar. Pero si tú vienes en ese reconocimiento de yo sí te necesito, Señor, esa es la oportunidad para iniciar el arrepentimiento. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada salvación de Dios y ellos oirán. Y este sí es como un gancho al hígado para los creyentes y judíos que están escuchando. Porque acuérdate, siempre era el punto de el mensaje de salvación es para los judíos, para los judíos, para los judíos. Y de repente hace referencia a gentiles que pueden ser salvos si escuchan el mensaje.
esta salvación de Dios y ellos oirán. Los gentiles la van a recibir. Y el concepto de salvación que aparece aquí tiene que ver con rescate, con liberación, con seguridad, con entrega, con salida, con preservación. Es esta salvación cristiana que Pablo ha estado compartiendo una y otra vez. Los judíos de los días de Pablo, desde Jerusalén a Roma, rechazaron a Jesús como su Mesías. Naturalmente, algunos judíos creyeron, pero la antorcha del evangelio pasó de las manos de la nación judía a los gentiles. No solo el cristianismo se había difundido entre Jerusalén y Roma, sino que también había dejado de ser una religión exclusivamente judía para convertirse en esperanza para todas las naciones. Y esto resuena desde el llamado que tuvo Pablo el día 1, en el que le decía: tú vas a ser de testimonio a judíos, a gentiles y a reyes. Porque Pablo tenía muy claro lo que tenía que hacer. Versos 29 al 31, y con esto se culmina Hechos 28. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Porque acuérdate, unos creyeron y otros no. Yo creo que iban ahí: oye, pues ¿por qué no le crees? No, Pablo está loco. No, date cuenta lo que dijo de la ley de Moisés y los profetas. Iban ahí discutiendo entre ellos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No me voy a detener en esta parte de qué pasaron en estos 2 años. Espero que la persona que va a predicar el próximo domingo pueda hacer referencia a esos 2 años que Pablo pasa ahí, y hay cosas que suceden mientras está aquí detenido como preso en Roma por 2 años. Pero es muy interesante que termina el versículo 31 diciendo lo que Pablo sigue haciendo: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos termina con las enseñanzas del reino. Jesús predicó y reveló el reino, los apóstoles predicaron y revelaron el reino en los Hechos, y este libro presenta a Pablo perseverando en la predicación del reino. Se continuó. Otra Biblia dice: el libro de Hechos no trata de la vida de Pablo, sino acerca de la expansión del evangelio, y esto se presenta con claridad. Ahora que el evangelio se había predicado y establecido en el centro comercial y gubernamental, o sea, Roma, podría difundirse en todo el mundo. Porque acuérdate, Roma es el imperio. De Roma va a salir todo el mundo. Si el evangelio llegaba a Roma, se seguía expandiendo en muchos más lugares que todavía no llegaba. El libro de Hechos se interrumpe repentinamente, sin conclusión formal. Tal vez nos hubiera gustado que acabara con algo más espectacular. Sin conclusión formal alguna de lo que Dios hizo por medio del Espíritu Santo y los apóstoles del Nuevo Testamento. Dios quiere que los hechos del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio continúen en la vida de los creyentes en Cristo hasta el fin del mundo. Y por eso decía Gama hace un momento que algunos piensan que en este momento de manera simbólica se escribe todavía Hechos 29. Que bien, como dijo Gama, no se va a plasmar en ninguna escritura, no vamos a aparecer ahí, no van a aparecer nuestros nombres, pero de manera simbólica se está escribiendo todavía el capítulo 29 de Hechos. Porque esta parte que dice aquí, la predicación del Evangelio se espera que continúe en la vida de los creyentes hasta el fin del mundo. Y yo te quiero animar a que si hemos visto en Pablo un ejemplo, pues que sea algo que nos anime a poner en práctica en nuestro día a día. Porque si tenemos claro el llamado, pues vamos a tener claro el propósito. Pablo tenía claro su llamado, tenía claro su propósito. Si tienes claro el propósito, pues vas a tener claro el destino. Si tienes claro el destino, pues vamos a tener claro el camino. Y especialmente para los jóvenes, las señoritas que me están escuchando, de pronto
en medio de las dificultades y de la presión social y de las cosas que ocurren en nuestro día a día, pues hay algunas de estas cosas que pueden menguar un poco, que de pronto que podemos hacer a un lado, pero si tenemos muy claro que creemos en esto, pues esto nos va a mantener caminar hacia donde vamos, hacia lo que estamos convencidos que es la verdad. Y también a los adultos en momentos difíciles que podría prestarse a tener malas prácticas, pues esto tendría que tener claridad en lo que tenemos hacia adelante. Y la razón por la cual este mensaje se titula Más allá del destino es porque pues esto no se acaba aquí. Pablo logró llegar a Roma, pero no termina Hechos diciendo y Pablo llegó a Roma y todos fueron felices para siempre. Fin. No termina así Hechos. Tenemos mucha más historia de cosas que ocurrieron después. Sabemos que Pablo siguió actuando por otros medios, en otros lugares, con otras personas. Por eso dice más allá del destino. No nada más es de, bueno, ya llegué a Roma y ya, listo, se acabó. Termino con una breve anécdota. Ahora en el verano, mi familia y yo tuvimos oportunidad y tuvimos que ir hasta Nuevo Laredo a sacar nuestras visas. Fue un proceso bastante largo, que sacamos una cita hace un par de años atrás y aunque hubiéramos querido ir a la Ciudad de México, nos tocó ir hasta el norte a ir por las visas. Pero cuando tú tienes una visa americana, pues qué padre, tienes ahí una visa americana, pero si nada más fuiste a sacar la visa porque sí, pues como que no sirvió mucho tanto esfuerzo, tanto gasto para ya tener un documento que diga, puedes entrar a Estados Unidos. Pues tendría que ser esa visita a ese consulado en el que te otorgan unos documentos que te llegan después, aplicaría aquí como es, pues esto es más allá del destino. Sí, ya tenemos las visas, pero ahora hay que planear un viaje a Estados Unidos, es lo que dicen mis hijas, ¿no? Pues ¿cuándo vamos a ir a Estados Unidos, papá? Pues ahora hay que planear el viaje, pero ya tenemos las visas. Y yo creo que aquí aplica igual. Probablemente ya se cumplió una meta, se llegó a Roma, llegó ahí, pero todavía había muchas más cosas por hacer. Sí, ya tenemos las visas, pero antes de que se nos venzan tenemos que ir a echarnos una vuelta a Estados Unidos. Bueno, ese es el plan, esa es la idea. Todavía no tenemos fecha, tenemos que poner fecha, pero va más allá de eso. Y yo te animo a que en los retos que vamos presentando en la vida, en las dificultades que se van presentando, pues tengamos confianza en lo que Dios nos ha llamado a hacer, el propósito que tenemos y que podamos fijar esa mirada así como Pablo lo hizo. Señor, te damos gracias porque después de muchos meses, de muchos domingos, hemos llegado a Hechos capítulo 28. Sin duda podemos echar un recuento, un vistazo hacia atrás y recordar diferentes pasajes, diferentes personajes, diferentes situaciones. Y yo te doy gracias por hombres y mujeres como Pablo, que tenían clarísimo lo que tú les habías llamado a hacer y estuvieron dispuestos aún a enfrentar dificultades y peligros y la muerte misma para seguir compartiendo de tu palabra, Señor. Y yo te pido que tú nos des de ese mismo denuedo, no solo en un domingo, en un púlpito, sino en nuestro día a día, Señor. Que esa pasión por compartir el Evangelio permee en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Ayúdanos, Señor. Gracias. Y te pedimos que tú nos sigas instruyendo a través de tu palabra en los nuevos episodios que estaremos por estudiar, en los nuevos libros que estaremos por estudiar también. Gracias, Señor, te doy por tu palabra y bendigo a esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén. Que Dios les bendiga.